Era solo otra tarde de martes en Madrid. El aire era fresco, llevando consigo el leve aroma a hojas otoñales y la promesa de días más fríos. Recuerdo haber pensado lo hermosa que se veía la ciudad mientras conducía por el Paseo de la Castellana, con el río Manzanares brillando a la luz del atardecer. Poco imaginaba que, en cuestión de minutos, mi mundo entero se daría vuelta. Venía de regresar a casa tras un largo día en la oficina, y mi mente ya se perdía en pensamientos de una cena caliente y una noche acogedora. La radio de fondo tarareaba una canción pop olvidable que probablemente había escuchado cientos de veces. Al acercarme al puente de Segovia, noté que el tráfico empezaba a disminuir. Nada fuera de lo común para esa hora, pensé. Fue entonces cuando sucedió. En un abrir y cerrar de ojos, la calma de la tarde se rompió por el chillido ensordecedor de los neumáticos y el espantoso crujido del metal. Sentí un violento sacudón, y de repente mi coche comenzó a girar sin control. El exterior se volvió un borrón de luces y sombras mientras luchaba por retomar el control del volante. Recuerdo los detalles más extraños de esos segundos, la forma en que mi taza de café salió volando del salpicadero, derramando su contenido sobre el parabrisas, la fugaz imagen de una cara aterrorizada en otro vehículo, y el silencio sepulcral que envolvió todo por un instante antes de que la cacofonía del choque volviera. Luego llegó el impacto. Se sintió como ser atropellado por un tren de mercancías. El airbag estalló contra mi cara y fui lanzado hacia adelante, para luego rebotar contra el respaldo. El sonido del vidrio estrellándose inundó mis oídos mientras las ventanas se desintegraban en diminutos destellos brillantes. En ese momento, el tiempo parecía estirarse y deformarse, cada segundo durando una eternidad. Cuando el coche finalmente se detuvo, reinó un silencio inquietante. Solo se oía el siseo del vapor escapando del capó abollado y el lejano aullido de las sirenas. Intenté moverme, pero un dolor ardiente me recorrió el cuerpo. Mi vista se nubló y pude saborear sangre en mi boca. El pánico comenzó a apoderarse de mí al darme cuenta de que estaba atrapado. No sé cuánto tiempo pasé allí, entre sueños y vigilia. Voces se mezclaban a mi alrededor, urgentes y preocupadas. Sentí manos tratando de alcanzarme, oí el chirriar metálico de las tijeras de la vida al forzar la apertura de lo que quedaba de mi coche. Alguien me hablaba, diciéndome que debía mantenerme despierto, que la ayuda ya había llegado. Pero sus palabras parecían venir de muy lejos, como si estuviera sumergido bajo el agua. Lo siguiente que supe fue que me levantaban en una camilla. El cielo nocturno se había oscurecido tras rostros angustiados y luces intermitentes. Capté fragmentos de conversación, múltiples fracturas, hemorragia interna, trasládenlo al Hospital Universitario La Paz. La gravedad de la situación se me hizo insoportable, y una ola de miedo me invadió. El viaje en ambulancia fue un torbellino de movimiento y ruido. Los paramédicos trabajaban a mi alrededor, sus voces tensas pero profesionales. Quería preguntar qué estaba pasando, cuán grave era la situación, pero mi voz no respondía. El dolor era abrumador, parecía provenir de todos lados a la vez. Cerré los ojos, intentando refugiarme en la oscuridad. Cuando los volví a abrir, me encontraba en otro mundo. El caos del accidente había sido sustituido por la calma estéril de una habitación de hospital. Máquinas que pulsaban con bips me rodeaban, recordándome rítmicamente lo precaria que era mi situación. Traté de moverme, pero me encontré inmovilizado, mi cuerpo cubierto de yesos, vendas y tubos. Fue entonces cuando comprendí el impacto total de lo ocurrido. Estaba solo en una cama de hospital, destrozado e indefenso. La habitación parecía increíblemente grande y vacía, acentuando mi repentina y aplastante soledad. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Mis amigos? ¿No debería estar alguien? El silencio del cuarto era ensordecedor, roto solo por pasos esporádicos en el pasillo o el murmullo distante de voces. Mientras las horas pasaban lentamente, me sentía atrapado no solo por mis heridas, sino también por mis pensamientos. Cada bip del monitor cardíaco, cada gota del suero, parecía preguntar lo mismo: ¿cómo terminé aquí? Los analgésicos entumecían el dolor físico, pero no al torbellino emocional que crecía en mi interior. Pensé en mi vida, en todos los planes que había trazado. ¿Podré cumplirlos ahora? La incertidumbre de mi estado me pesaba. Nadie me había explicado con exactitud la magnitud de mis lesiones,
y yo tenía demasiado miedo de preguntar. En cambio, me quedé allí, dejando que mi imaginación volara hacia los peores escenarios. Cuando cayó la noche, el hospital se volvió aún más silencioso. La oscuridad parecía amplificar mi soledad. Me esforzaba por escuchar algún sonido de vida más allá de mi habitación, el paso de una enfermera, el chirrido de un carro, cualquier cosa que me recordara que no estaba totalmente abandonado. Pero la noche se mostraba terca en su silencio, dejándome solo con mis miedos y remordimientos. Al fin, cuando el cansancio me venció, me hice una promesa. Si salía adelante, las cosas cambiarían. Viviría la vida a plenitud, valoraría cada momento, y diría a quienes amaba lo mucho que significaban para mí. Era una promesa nacida del miedo y la desesperación, pero en ese instante, se sintió como lo más importante del mundo. Poco sabía yo que aquello era solo el comienzo de un viaje que me pondría a prueba de maneras que jamás habría imaginado. Mientras caía en un sueño intranquilo, los primeros rayos del amanecer empezaban a colarse por la ventana. Un nuevo día llegaba, trayendo consigo desafíos y revelaciones que cambiarían mi vida para siempre. Los días posteriores al accidente se difuminaron en una niebla de dolor y medicación. Mi mundo se había reducido a los confines de mi habitación en el Hospital Universitario La Paz, un espacio estéril que se sentía a la vez asfixiante y extrañamente inmenso. El incesante tic-tac de las máquinas se convirtió en mi compañero constante, una melodía monótona que marcaba el silencio interminable. Pasaba horas mirando el techo, siguiendo con la mirada los patrones de las baldosas hasta que podía cerrarlos y aún verlos. El olor a desinfectante impregnaba todo, recordándome constantemente dónde estaba y por qué. Incluso la comida, cuando lograba comerla, tenía solo el sabor insípido de un hospital. Las enfermeras iban y venían, revisando mis signos vitales y ajustando las infusiones con eficacia. Eran amables a su manera, pero siempre ocupadas, siempre apresuradas hacia el siguiente paciente. Anhelaba ver una cara conocida, a alguien que se sentara conmigo y me asegurara que todo estaría bien. Pero conforme las horas pasaban, marcadas solo por el cambio de turno y las visitas ocasionales de un médico agobiado, empecé a comprender que nadie vendría. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Mis amigos? ¿No había entregado ya la información de contacto al hospital? ¿O acaso se había perdido en el caos del accidente? Las preguntas se agolpaban en mi mente, haciéndose cada vez más fuertes con cada día que pasaba. Imaginaba mi teléfono, probablemente destrozado en el choque, recibiendo llamadas perdidas y mensajes. ¿Acaso alguien sabía que estaba aquí? A medida que mi cuerpo empezaba a sanar lentamente, el peso emocional de mi aislamiento se hacía cada vez más insoportable. Me veía repitiendo el accidente en mi mente una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido del trabajo 5 minutos más tarde? ¿Si hubiera tomado otra ruta a casa? Los y sí eran interminables y, sin embargo, inútiles, pero no dejaban de invadirme. Una noche especialmente intranquila, pedí a una enfermera de turno que me trajera papel y bolígrafo. Se mostró sorprendida, quizás era la primera vez que pedía algo más allá de analgésicos, pero volvió unos minutos después con un cuaderno gastado y un lápiz corto. Esa noche, empecé a escribir. Al principio, eran solo un revoltijo de pensamientos y sentimientos, un flujo de conciencia que brotaba de mi mente a la página. Escribí sobre el accidente, sobre el dolor, sobre la soledad aplastante. Hablé de mis miedos al futuro y de mis arrepentimientos del pasado. Las palabras salían sin cesar, llenando página tras página. Con el paso de los días, mi escritura se volvió más focalizada. Empecé a reflexionar sobre mi vida antes del accidente. ¿Había sido realmente feliz? ¿O simplemente me había conformado con la rutina, atrapado en la vorágine diaria sin llegar a vivir de verdad? Pensé en mi trabajo en una startup tecnológica en el centro financiero de la ciudad, en las largas horas que invertía intentando escalar en el mundo corporativo. ¿Para qué había sido todo aquello? Escribí también sobre mis relaciones, o mejor dicho, la falta de ellas. Amigos con quienes perdí el contacto por estar demasiado ocupado. Comidas familiares que dejé pasar por culpa de las exigencias laborales. Incluso mis padres, ¿cuándo fue la última vez que tuve una conversación real con ellos, más allá de los habituales saludos en las fiestas? Cuanto más escribía, más me daba cuenta de lo desconectado que me había vuelto de lo que realmente importaba.
Había estado tan enfocado en el éxito, en triunfar en la competitiva escena tecnológica de Madrid, que había dejado que todo lo demás se desvaneciera. Y ahora, yaciendo solo en esta cama de hospital, ese éxito ya no tenía sentido. Una tarde, cerca de una semana de mi internación, llegó a verme un fisioterapeuta llamado Miguel. Fue la primera persona que se tomó el tiempo de hablar conmigo, más allá de comentar mi estado médico. Mientras me guiaba en algunos ejercicios suaves, me preguntó por mi vida, mi trabajo, mis pasatiempos. Sin darme cuenta, me abrí y le conté cosas que hasta entonces solo había plasmado en mi cuaderno. Miguel me escuchó sin juzgar, ofreciendo palabras de aliento mientras yo batallaba tanto con el dolor físico como con el peso emocional de mi situación. Antes de marcharse, dijo algo que se quedó grabado en mi mente: te han dado una segunda oportunidad, ¿sabes? No a todos se les concede. Lo que hagas con ella depende solo de ti. Sus palabras resonaron en mí mucho después de que se fue. Una segunda oportunidad. Pero, ¿una segunda oportunidad para qué? ¿Para retomar la vida que llevaba antes del accidente? Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que eso no era lo que realmente quería. ¿Pero qué era lo que quería? Volví a mi cuaderno, esta vez con un propósito claro. Empecé a escribir sobre el futuro, no el que siempre había asumido, sino el que de verdad anhelaba. Hablé de retomar viejas amistades, de pasar más tiempo en familia. Escribí sobre encontrar un trabajo que me llenara, no solo que me diera ganancias. Escribí sobre viajar, aprender nuevas habilidades, de todas aquellas cosas que había postergado porque creía estar demasiado ocupado. Mientras escribía, sentí el despertar de algo que hacía tiempo no experimentaba: esperanza. Por primera vez desde el accidente, podía vislumbrar un futuro más allá de las paredes del hospital. Sabía que no sería fácil, mis heridas requerirían tiempo para sanar y reconstruir las relaciones perdidas no sería tarea sencilla, pero, por primera vez, me sentía preparado para enfrentar esos desafíos. El aislamiento, que antes me había parecido aplastante, empezó a revelarse casi como un regalo. Me obligó a enfrentar verdades sobre mí mismo y sobre la vida que había estado evitando durante años. En el silencio de mi habitación, acompañado únicamente de mis pensamientos y mi cuaderno, hallé una claridad que nunca imaginé extrañar. Claro que hubo momentos oscuros. Noches en las que el dolor resultaba insoportable y la soledad abrumadora, en las que daría cualquier cosa por ver una cara conocida, sentir un abrazo reconfortante. Pero aún en esos instantes, me aferraba a la esperanza recién descubierta. Releía las páginas que había escrito, recordándome el futuro por el que estaba trabajando. Conforme los días se convirtieron en semanas, empecé a notar pequeñas mejoras. Podía mantenerme sentado por periodos más largos, alimentarme sin ayuda. Cada pequeña victoria se sentía monumental, un paso más cerca de la vida que había imaginado en mis escritos. Las enfermeras comentaban el mejor ánimo que notaban en mí, la determinación en mis ojos. Poco a poco, comencé a relacionarme más con el personal del hospital, preguntándoles por sus vidas, sus familias. Supe de María, la enfermera de turno cuya hija empezaba la universidad en otoño, del doctor Ramírez, quien emigró desde Venezuela siendo niño y se abrió camino en la medicina. Sus historias me fascinaban, recordándome la rica diversidad de experiencias humanas que existían más allá de mi propio mundo. Una mañana, mientras luchaba por terminar un cuenco de avena, sonó mi teléfono. El sonido me sobresaltó, casi había olvidado que tenía un móvil, uno nuevo que el hospital me había facilitado para reemplazar el que se destruyó en el accidente. Mi corazón se aceleró mientras lo tomaba, con la esperanza y la ansiedad librándose en mi interior. ¿Quién podría ser? ¿Mis padres? ¿Algún amigo? Al contestar, me sentí como si estuviera al borde de un precipicio. Sabía que lo que viniera a continuación daría forma a mi recuperación y a mi vida futura. Tomé aire profundo, preparándome para cualquier noticia que aguardase al otro lado de la línea. Mis manos temblaban al sostener el teléfono. Después de semanas de silencio, finalmente escuché una voz familiar. Pero conforme las palabras de mi madre se filtraban, la esperanza que había florecido en mi interior se marchitaba. «Cariño, lamentamos tanto no haber podido visitarte», comenzó, con esa falsa alegría que ya conocía demasiado bien. «Ya sabes cómo es el negocio familiar.
Se acerca la ceremonia anual de premios, y tu padre ha estado trabajando jornadas de 16 horas para que todo esté perfecto. Me quedé inmóvil, atónito. ¿La ceremonia de premios del negocio familiar? ¿Eso era lo que justificaba que no vinieran a verme al hospital? Quise hablar, preguntar si hablaba en serio, pero las palabras se negaron a salir. Mi madre, aparentemente ajena a mi desconcierto, continuó: es un evento muy importante para la empresa, ¿sabes? Este año competimos por el premio a la innovación en servicios financieros. Tu padre lleva semanas ensayando su discurso de aceptación. Una frialdad se apoderó de mí, apagando incluso el dolor constante de mis heridas. ¿Cómo podían ser tan insensibles? ¿Tan indiferentes a lo que yo estaba viviendo? Mamá, logré balbucear finalmente, llevo semanas en el hospital. Casi muero. Hubo una pausa, seguida de un suspiro. No seas dramático, cariño. Los médicos dicen que te recuperarás. Y ya sabes lo importante que es este premio para tu padre. Para todos nosotros. Todos nosotros. Esas palabras resonaron en mi mente. Todos, excepto yo, claramente. Además, continuó con un tono ligeramente condescendiente, como si intentara ser razonable: ya eres adulto. No necesitas que te cuidemos en cada pequeño tropiezo. ¿Pequeño tropiezo? Quería gritar, quería contarles del dolor, la soledad, el miedo. Contarles cómo había pasado las noches sin dormir, preguntándome si a alguien realmente le importaba que estuviera allí. Pero lo único que salió fue un suave: entiendo. Así me gusta, dijo, aliviada. Sabía que lo entenderías. El negocio familiar es importante para todos, ¿no? No te importa que no podamos visitarte enseguida, ¿verdad? Cerré los ojos, dejando que una lágrima rodara por mi mejilla. Claro, susurré. El negocio familiar es importante. Exacto, contestó, y en su voz se percibía una sonrisa. Oh, debo irme. Tu padre me necesita para revisar su discurso. Cuídate, cariño. Intentaremos visitarte pronto. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé caer el teléfono sin importarme mientras rebotaba en el suelo. El tic-tac del monitor cardíaco parecía burlarse de mí con su ritmo incesante. Al menos algo en esa habitación se preocupaba por si vivía o moría. Allí me quedé, mirando el techo, intentando asimilar lo ocurrido. La familia con la que crecí, los padres a los que siempre quise complacer, habían dejado clarísimo cuáles eran sus prioridades. Y no estaban conmigo. Los recuerdos comenzaron a inundarme: partidos de fútbol infantil perdidos por reuniones de trabajo, cumpleaños olvidados por retiros corporativos, y siempre la consigna de comprender y ser maduro, de poner el negocio familiar por encima de todo. Una enfermera entró, seguramente alertada por el aumento en mi ritmo cardíaco. Recogió el teléfono del suelo y preguntó si todo estaba bien. Asentí mecánicamente, sin confiar en mi voz. Me lanzó una mirada incrédula y se marchó tras revisar mis signos. Al cerrarse la puerta, una furia indescriptible me recorrió, caliente y violenta, disipando el entumecimiento. Quería gritar, romper algo, hacerles ver el daño que me habían causado. Pero, atrapado en esa cama, solo me quedó dejar que la ira ardiera. Tomé mi cuaderno, necesitando volcar esos sentimientos antes de que me consumieran. El lápiz se deslizó furiosamente sobre la página, y entre garabatos apenas legibles escribí: ¿cómo se atreven? ¿Cómo pueden actuar como si nada? ¿Como si yo no importara? ¿Podrían preocuparse por un maldito premio cuando casi muero? Página tras página se llenó de mi dolor y furia. Escribí sobre cada desaire, cada decepción, cada vez que me sentí menos importante que el negocio familiar. Fue catártico, reconocer al fin estos sentimientos que había reprimido tanto tiempo. Cuando mi mano comenzó a entrometerse y la rabia menguó, encontré algo inesperado en mi escritura: he terminado. Esas palabras me miraban desde la página, simples pero profundas. Había terminado de poner excusas por ellos. De anteponer sus prioridades a las mías. De ser el hijo obediente que siempre entendía y perdonaba.
Una extraña calma se apoderó de mí al aceptar esa verdad. Dolía, Dios, cómo dolía. Pero también había una sensación de liberación. Por primera vez en mi vida, me sentía libre de anteponerme sin culpa. Recordé lo que había escrito días atrás sobre la vida que quería construir. Ahora comprendía que tenía la oportunidad de hacerlo sin el peso de las expectativas de mis padres. No sería fácil, había sido criado para buscar siempre su aprobación, pero sabía que debía intentarlo. Cuando cayó la noche y el hospital se volvió más silencioso, me hice una promesa: cuando saliera de allí, las cosas serían distintas. No volvería a la vida que llevaba. No sacrificaría más mis sueños por el negocio familiar, ni mi felicidad por su ambición. Recogí el teléfono que la enfermera había dejado en la mesita de noche. Por un momento, mi dedo vaciló sobre el número de marcación rápida de mis padres. Luego, deliberadamente, lo borré. Era un pequeño acto de rebeldía, pero se sentía significativo. En su lugar, abrí mi lista de contactos y empecé a desplazarme por ella. Amigos de antaño, primos que solo veía en reuniones familiares obligadas, compañeros de trabajo a quienes siempre quise conocer mejor. Uno a uno, envié mensajes. Nada dramático, solo un hola, tuve un accidente. Me vendría bien ver una cara amiga, si puedes pasar. Al enviar el último mensaje, sentí una chispa de esperanza. Quizás, entre tanta gente, alguien se dignara a visitarme. Tal vez podría comenzar a formar esa red de apoyo que tanto había extrañado. Reclinándome entre las almohadas, agotado pero en paz, comprendí que mañana traería sus propios desafíos. La ira y el dolor no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero por primera vez, tras esa fría y distante llamada, me sentía capaz de enfrentarlos. Mientras me entregaba al sueño, mi mente ya se proyectaba hacia el futuro. Un futuro en el que definiría mi propio valor, no basado en la aprobación de mis padres o en el éxito del negocio familiar, sino en mis propios términos. Era un pensamiento aterrador, pero a la vez estimulante. Al día siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente vacío. La furia que había ardido la noche anterior se había desvanecido, dejando un dolor sordo en el pecho que nada tenía que ver con mis lesiones. Miré el techo, siguiendo con la mirada los patrones familiares, reuniendo fuerzas para enfrentar otro día en ese cuarto estéril. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Miguel, el fisioterapeuta, con su inconfundible sonrisa optimista. «Buenos días, campeón», dijo mientras entraba empujando un pequeño televisor sobre una carreta. «Pensé que te vendría bien cambiar de ambiente, aunque sea solo en la pantalla». Logré esbozar una débil sonrisa. Miguel había sido una fuente constante de positividad durante mi estancia, y apreciaba sus esfuerzos, aunque hoy no lograra corresponder a su entusiasmo. Instaló el televisor, pasando por los canales hasta encontrar una emisora de noticias. «Ahí tienes», comentó. «Una ventana al mundo exterior. Quizá te ayude a distraerte un poco». Me dio un suave golpecito en el hombro antes de marcharse, prometiendo volver más tarde para la sesión de fisioterapia. Me quedé recostado, escuchando a medias al presentador mientras mi mente repasaba la conversación de ayer con mi madre. La noticia dio paso a un segmento sobre negocios locales, y estaba a punto de pedir a la enfermera que cambiara el canal cuando un nombre familiar captó mi atención. «Y ahora, pasamos a los premios anuales a la excelencia empresarial de Nueva España», anunció el locutor. La ceremonia de este año, celebrada en el Centro de Convenciones de Madrid, reunió a algunas de las empresas más destacadas de la región. Mi corazón se aceleró al ver imágenes de un lujoso salón. Lo reconocí de inmediato. Había asistido a estas ceremonias con mis padres durante años, siempre sintiéndome fuera de lugar con mi traje incómodo, forzando una sonrisa para las cámaras y potenciales socios. Y allí estaban. Mis padres, en el centro de la imagen, radiantes. Mi padre, impecable en su mejor traje, con su cabello salpicado de canas perfectamente peinado. Mi madre, deslumbrante con un vestido de diseñador, su sonrisa iluminando incluso la pantalla. Se veían felices, orgullosos, completamente ajenos a cualquier preocupación. El momento culminante de la velada, continuó el reportero, fue el premio a la innovación en servicios financieros,
que fue otorgado a Empresas Ortega por su trabajo pionero en estrategias de inversión sostenible. La cámara se centró en mi padre mientras subía al escenario para recibir el galardón con una humildad ensayada que conocía de sobra. «Es un honor tremendo», comenzó con voz suave y segura. «En Empresas Ortega siempre hemos creído que la innovación es la clave del éxito, no solo para nuestra compañía, sino para la comunidad y el mundo». Sentí una oleada de náuseas al verlo pronunciar su discurso. ¿Cuántas veces había escuchado ensayar esas mismas palabras en la mesa familiar? ¿Cuántas veces había dejado de lado mis intentos de conversación, mientras él se concentraba en perfeccionar su presentación? No hubiéramos logrado esto sin la dedicación de todo nuestro equipo, prosiguió. Y, por supuesto, sin el apoyo incondicional de mi familia. La cámara se desplazó hacia mi madre, quien asintió con una sonrisa de orgullo. Una risa amarga se acumuló en mi garganta. ¿Apoyo incondicional de la familia? ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yacía solo, destrozado en una cama de hospital? La habitación se encogía, el aire se volvía escaso. Quería gritar, tirar algo a la pantalla, hacerles ver mi existencia. Pero no podía moverme. Estaba atrapado, no solo por mis heridas, sino por el peso de años de expectativas y decepciones. Observaba, sintiéndome cada vez más desconectado, cómo mis padres se desenvolvían con naturalidad, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. Estaban en su elemento, bañados en el brillo del éxito y la admiración. El segmento terminó, dando paso a otras noticias, pero apenas lo noté. Mi mente giraba, tratando de conciliar la imagen de los padres en televisión con los que no se dignaron a visitarme. ¿Siempre habían sido así? ¿O simplemente yo había sido ciego? Recordé mi infancia, esos momentos en que ansiaba su atención, su aprobación. ¿Cuántas obras escolares actué, buscando rostros en el público que nunca aparecían? ¿Cuántos boletines mostré con orgullo, solo para recibir distraídos, «qué bien, hijo», de contestación? Y, sin embargo, siempre inventé excusas para ellos. Estaban ocupados. Trabajaban duro para darnos una buena vida. Construían algo importante. Ahora, viéndolos brillar en la televisión nacional mientras yo quedaba olvidado en una cama, todas esas excusas sonaban vacías. Tomé mi cuaderno, necesitando procesar esta nueva avalancha de emociones. Pero al abrirlo, me detuve. En lugar de los garabatos furiosos de ayer, empecé a escribir con una calma casi desapegada. «No van a cambiar», escribí. «Así son». La pregunta es, ¿quién voy a ser yo? Fue una revelación desoladora. Durante tanto tiempo me definí en relación a ellos, su hijo, su heredero, el futuro de Empresas Ortega. Pero ahora, al verlos celebrar en la televisión, comprendí que debía forjar mi propio camino. Recordé los mensajes que había enviado la noche anterior, contactando viejos amigos y conocidos. Mi teléfono había permanecido en silencio durante la mañana, lo que me llenó de decepción. Pero, como por arte de magia, de repente sonó con un nuevo mensaje. «Hola, amigo. Acabo de ver tu mensaje. Lamento lo del accidente. Estoy en la ciudad este fin de semana», decía el mensaje de Alex, un viejo compañero universitario con quien había perdido el contacto tras la graduación. Allí estaba él, dispuesto a visitarme cuando ni mis propios padres se molestaron. Mientras respondía con gratitud, sentí algo cambiar en mi interior. Quizá la familia que necesitaba no era la de nacimiento, sino aquella que eligiera. Quizá había llegado el momento de construir conexiones genuinas, de crear una red de apoyo basada en el cuidado real y no en obligaciones. El televisor seguía emitiendo de fondo, pero ya no le prestaba atención. Volví a mi cuaderno, esta vez escribiendo no sobre el pasado, sino sobre el futuro. ¿Cómo quería que fuera mi vida? ¿Qué clase de persona deseaba llegar a ser? Por primera vez desde el accidente, sentí una chispa de emoción por el porvenir. La idea de redefinirme, de construir una vida ajena a las expectativas impuestas, resultaba intimidante, pero también liberadora. El camino era incierto, pero era mío para elegir. Al día siguiente, tras la llamada fría de mi madre, desperté sintiéndome notablemente vacío. La furia intensa se había disipado, dejando un dolor sordo en el pecho que no tenía nada que ver con mis heridas físicas.
Miré el techo, siguiendo con la vista los patrones conocidos, reuniendo fuerzas para enfrentar otro día en ese cuarto impersonal. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Miguel, el fisioterapeuta, con su habitual sonrisa cálida. «Buenos días, campeón», saludó mientras empujaba un pequeño televisor sobre una carreta. «Pensé que te vendría bien ver algo diferente, aunque sea en la pantalla». Esbocé una débil sonrisa. Miguel había sido mi constante fuente de optimismo durante mi estancia, y apreciaba sus esfuerzos, aunque hoy mi ánimo estuviera por los suelos. Instaló el televisor, hojeando canales hasta dar con una emisora de noticias. «Ahí tienes», comentó. «Una ventana al mundo exterior. Quizá te distraiga un poco». Me dio un ligero palmadita en el hombro antes de irse, prometiendo volver para la sesión de fisioterapia. Me quedé recostado, medio absorto en las palabras del noticiero, mientras mi mente repasaba la conversación con mi madre. La noticia dio paso a un segmento sobre negocios locales, y estaba a punto de pedir cambiar el canal cuando un nombre familiar captó mi atención. «Y ahora, les presentamos la ceremonia anual de los Premios a la Excelencia Empresarial de Nueva España», anunció el presentador. La velada, celebrada en el Centro de Convenciones de Madrid, reunió a algunas de las empresas más destacadas de la región. Mi corazón latía con fuerza al ver imágenes de un salón de gala deslumbrante. Lo reconocí de inmediato. Había asistido a estas ceremonias con mis padres durante años, siempre sintiéndome incómodo en mi traje, forzando una sonrisa para las cámaras y posibles socios. Y ahí estaban. Mis padres, al centro de la imagen, radiantes. Mi padre, impecable en su mejor traje, con su cabello salpicado de canas perfectamente peinado. Mi madre, deslumbrante con un vestido de diseñador, su sonrisa iluminando incluso la pantalla. Se veían felices, orgullosos, ajenos a cualquier preocupación. El momento culminante de la noche, continuó el reportero, fue el premio a la innovación en servicios financieros, otorgado a Empresas Ortega por su innovador trabajo en estrategias de inversión sostenible. La cámara se centró en mi padre mientras subía al escenario para recibir el galardón, con una humildad ensayada que conocía muy bien. «Este es un honor tremendo», comenzó. «En Empresas Ortega siempre hemos creído que la innovación es la clave del éxito, no solo para nuestra compañía, sino para la comunidad y el mundo». Una ola de náuseas me invadió al verlo ensayar su discurso. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras en la mesa familiar? ¿Cuántas veces había visto cómo apartaba mis intentos de conversación para perfeccionar su presentación? «No hubiéramos alcanzado este logro sin el esfuerzo de todo nuestro equipo», prosiguió. «Y, por supuesto, sin el incondicional apoyo de la familia». La cámara se movió hacia mi madre, quien asintió con orgullo. Sentí una risa amarga formarse. ¿Apoyo incondicional? ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo estaba solo, destrozado en una cama? El cuarto se volvía pequeño, el aire escaso. Quería gritar, arrojar algo a la pantalla, hacerles notar mi existencia. Pero no podía moverme. Estaba atrapado, no solo por mis heridas, sino por años de expectativas incumplidas y decepciones. Observaba, sintiéndome cada vez más desconectado, mientras mis padres se desenvolvían con natural naturalidad, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. Ellos brillaban en su propio mundo, sumergidos en el éxito y la admiración. El segmento concluyó, dando paso a otras noticias, pero apenas lo noté. Mi mente giraba, intentando conciliar la imagen de los padres en televisión con aquellos que ni siquiera se dignaron a visitarme. ¿Siempre habían sido así? ¿O simplemente yo había sido ciego? Recordé mi infancia, esos momentos en los que ansiaba su atención, su aprobación. ¿Cuántas obras escolares realicé, buscando rostros en la audiencia que nunca aparecían? ¿Cuántos boletines presenté con orgullo, solo para recibir distraídos, «qué bien, hijo»? Y, sin embargo, siempre encontré excusas para ellos. Estaban ocupados. Trabajaban para darnos una buena vida. Construían algo importante. Ahora, viéndolos brillar en la televisión mientras yo quedaba olvidado en el hospital, esas excusas sonaban vacías. Tomé mi cuaderno, necesitando procesar esta nueva oleada de emociones. Pero al abrirlo, me detuve. En lugar de los garabatos furiosos de ayer,
Comencé a escribir con una calma casi desapegada. No van a cambiar, escribí. Así son. La pregunta es, ¿quién voy a ser yo? Fue una revelación contundente. Durante tanto tiempo me definí en función de ellos, su hijo, su heredero, el futuro de Empresas Ortega. Pero ahora, al verlos celebrar en la televisión, entendí que debía forjar mi propio camino. Recordé los mensajes que envié la noche anterior, contactando viejos amigos y conocidos. Mi teléfono había permanecido en silencio toda la mañana, lo que me llenó de decepción. Pero, como por arte de magia, de repente llegó un nuevo mensaje. Hola, amigo. Acabo de ver tu mensaje. Lamento lo del accidente. Estoy en la ciudad este fin de semana, ¿te parece si paso?, decía Alex, un compañero universitario con quien había perdido contacto tras la graduación. Allí estaba, dispuesto a visitarme cuando ni mis propios padres se molestaron. Mientras le respondía con gratitud, sentí que algo cambiaba en mi interior. Tal vez la familia que necesitaba no era la de nacimiento, sino aquella que elegía. Quizá había llegado el momento de construir relaciones genuinas, de crear una red de apoyo basada en el cariño real y no en obligaciones. El televisor seguía emitiendo de fondo, pero ya no le prestaba atención. Volví a mi cuaderno, esta vez escribiendo sobre el futuro, no sobre mis padres o el pasado, sino sobre lo que quería para mí. ¿Cómo imaginaba mi vida? ¿Qué clase de persona deseaba ser? Por primera vez desde el accidente, sentí una chispa de ilusión ante el futuro. La idea de redefinirme, de construir una vida separada de las expectativas impuestas, me asustaba, pero también me liberaba. El camino era incierto, pero era mío para elegir. A la mañana siguiente, después de esa fría llamada de mi madre, me desperté sintiéndome notablemente vacío. La ira que había ardido la noche anterior se había disipado, dejando un dolor sordo en el pecho, distinto al de mis heridas. Miré el techo, siguiendo con la mirada sus patrones conocidos, reuniendo fuerzas para enfrentar otro día en ese cuarto impersonal. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Miguel, el fisioterapeuta, con su habitual sonrisa cálida. «Buenos días, campeón», saludó mientras empujaba un pequeño televisor sobre una carreta. «Pensé que te vendría bien ver algo diferente, aunque sea en la pantalla». Esbocé una débil sonrisa. Miguel había sido mi constante fuente de optimismo durante mi estancia, y agradecía sus esfuerzos, aunque hoy mi ánimo estuviera por los suelos. Instaló el televisor, hojeando canales hasta dar con una emisora de noticias. «Ahí tienes», comentó. «Una ventana al mundo exterior. Quizá te distraiga un poco». Me dio una ligera palmadita en el hombro antes de marcharse, prometiendo volver para la sesión de fisioterapia. Me quedé recostado, medio absorto en las palabras del noticiero, mientras mi mente repasaba la conversación con mi madre. La noticia dio paso a un segmento sobre negocios locales, y estaba a punto de pedir cambiar el canal cuando un nombre familiar captó mi atención. Y ahora, presentamos la ceremonia anual de los Premios a la Excelencia Empresarial de Nueva España, anunció el presentador. La velada, celebrada en el Centro de Convenciones de Madrid, reunió a algunas de las empresas más destacadas de la región. Mi corazón latía con fuerza al ver imágenes de un lujoso salón. Lo reconocí de inmediato. Había asistido a estas ceremonias con mis padres durante años, sintiéndome siempre incómodo en mi traje, forzando una sonrisa para las cámaras y posibles socios. Y allí estaban. Mis padres, en el centro de la imagen, radiantes. Mi padre, impecable en su mejor traje, con su cabello salpicado de canas cuidadosamente peinado. Mi madre, deslumbrante en un vestido de diseñador, su sonrisa iluminando la pantalla. Se veían felices, orgullosos, ajenos a cualquier preocupación. El momento culminante de la noche, continuó el reportero, fue el premio a la innovación en servicios financieros, otorgado a Empresas Ortega por su trabajo pionero en estrategias de inversión sostenible. La cámara se centró en mi padre mientras subía al escenario para recibir el galardón con una humildad ensayada que conocía de sobra. «Es un honor tremendo», comenzó. «En Empresas Ortega siempre hemos creído que la innovación es la clave del éxito, no solo para nuestra compañía, sino para la comunidad y el mundo». Una oleada de náuseas me invadió al verlo pronunciar su discurso.
¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras en la mesa familiar? ¿Cuántas veces había visto cómo apartaba mis intentos de conversación para perfeccionar su presentación? No hubiéramos logrado esto sin el esfuerzo de todo nuestro equipo, prosiguió. Y, por supuesto, sin el apoyo incondicional de la familia. La cámara se movió hacia mi madre, quien asintió con orgullo. Sentí una risa amarga formarse. ¿Apoyo incondicional de la familia? ¿Dónde estaba ese apoyo cuando yo estaba solo, destrozado en una cama? El cuarto se volvía pequeño, el aire escaso. Quería gritar, arrojar algo a la pantalla, hacerles notar mi existencia. Pero no podía moverme. Estaba atrapado, no solo por mis heridas, sino por años de expectativas incumplidas y decepciones. Observaba, sintiéndome cada vez más desconectado, mientras mis padres se desenvolvían con natural facilidad, estrechando manos y recibiendo felicitaciones. Ellos brillaban en su propio mundo, inmersos en el éxito y la admiración. El segmento concluyó, dando paso a otras noticias, pero apenas lo noté. Mi mente giraba, intentando conciliar la imagen de mis padres en televisión con aquellos que ni siquiera se dignaron a visitarme. ¿Siempre habían sido así? ¿O simplemente yo había sido ciego? Recordé mi infancia, esos momentos en los que anhelaba su atención, su aprobación. ¿Cuántas obras escolares realicé, buscando rostros en la audiencia que nunca aparecían? ¿Cuántos boletines presenté con orgullo, solo para recibir distraídos, qué bien, hijo? Y, sin embargo, siempre inventé excusas para ellos. Estaban ocupados. Trabajaban para darnos una buena vida. Construían algo importante. Ahora, viéndolos brillar en la televisión mientras yo quedaba olvidado en el hospital, esas excusas sonaban vacías. Tomé mi cuaderno, necesitando procesar esta nueva oleada de emociones. Pero al abrirlo, me detuve. En lugar de los garabatos furiosos de ayer, empecé a escribir con una calma casi desapegada. No van a cambiar, escribí. Así son. La pregunta es, ¿quién voy a ser yo? Fue una revelación contundente. Durante tanto tiempo me definí en función de ellos, su hijo, su heredero, el futuro de Empresas Ortega. Pero ahora, al verlos celebrar en la televisión, entendí que debía forjar mi propio camino. Recuerdo que aquella mañana mi teléfono no paraba de sonar. Después de ver el éxito de mis padres en la TV, una nueva llamada me sacudió de mi ensimismamiento. Al contestar, mi madre exclamó, «Dios mío, qué bueno que estás bien. Hemos estado intentando contactarte toda la noche. ¿Por qué no contestabas tu móvil?» Revisé mi teléfono en la mesita, me acordé de haberlo apagado después de hablar con Alex. Lo siento, lo apagué. ¿Qué sucede?, pregunté, aún adormecido. Se oyó un murmullo al otro lado, y luego la voz de mi padre, «Hijo, necesitamos tu ayuda. Hay una situación en la empresa». La ironía me golpeó. Tras semanas de silencio, tras priorizar una ceremonia de premios sobre la visita a su propio hijo, ahora necesitaban mi ayuda. Quise mantener la calma y preguntar, ¿qué clase de situación? Mi padre comenzó a explicar con prisa. Al parecer, su estrategia innovadora de inversión sostenible, la misma que les había valido el premio, estaba siendo investigada por posibles fraudes. Un denunciante había salido a la luz con acusaciones de datos manipulados y reportes engañosos. Todo es un malentendido, insistió mi padre. Pero la prensa se ha enterado, y nuestras acciones se desploman. Necesitamos que des una declaración, que mostremos un frente familiar unido. Se ha notado tu ausencia, y circulan rumores. Me quedé en silencio, asimilando la desesperación en sus voces, tan opuestas a la indiferencia que había sentido hace solo días. Parte de mí quería reír ante lo absurdo de la situación, otra parte deseaba gritar. Quiero estar seguro, dije lentamente, forzando la voz. ¿No pudieron visitarme en el hospital? Ahora, por problemas en la empresa, ¿esperan que actúe como el hijo obediente para las cámaras? Cariño, no es así, intervino mi madre. Hemos estado preocupados por ti. Queríamos visitarte, pero la ceremonia de premios fue más importante. Interrumpí. Vi la transmisión, mamá.
Ustedes parecían más preocupados por el galardón que por mí. Hubo un silencio denso en la línea. Luego, mi padre habló con voz grave: hijo, sé que cometimos errores. Pero esto es mayor que nosotros. Piensa en todos los empleados que dependen de la empresa, en las obras benéficas que apoyamos. Debemos mostrar unidad para superar esta crisis. Cerré los ojos, sintiendo un dolor creciente en mis sienes. Siempre era lo del bien mayor, lo de la imagen corporativa, nunca de las personas, de las relaciones que en realidad importaban. Necesito tiempo para pensar, dije al fin. Te llamaré luego. Colgué antes de que pudieran replicar, mi mente aún aturdida. El teléfono comenzó a sonar insistentemente de nuevo, pero lo ignoré, mirando el techo mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Parte de mí, la que siempre buscó su aprobación, deseaba ayudar, ser el buen hijo que salvara el legado familiar. Pero otra parte, la que se había despertado en el hospital, se rebelaba contra esa idea. Recordé todas las revelaciones que había tenido en aquellas semanas, las promesas que me hice de trazar mi propio camino, de priorizar relaciones genuinas sobre apariencias. ¿Estaría dispuesto a renunciar a todo eso al primer obstáculo? El teléfono seguía sonando, recordándome la elección que tenía por delante. Tomé mi cuaderno y dibujé una línea en el medio. En un lado escribí razones para ayudar y en el otro razones para no hacerlo. Bajo razones para ayudar anoté a regañadientes, obligación familiar. Empleos de los trabajadores. Contribuciones benéficas. Una lista que se sentía insuficiente. En el lado opuesto, las palabras fluyeron por sí solas: años de abandono. Priorizar el negocio familiar sobre mí. Usarme para relaciones públicas. Oportunidad de liberarme y forjar mi propio camino. Al ver ambas listas, la elección se hizo clara. No se trataba de castigar a mis padres ni de vengarme por años de abandono. Era una cuestión de defenderme, de ser fiel a la persona en la que me estaba convirtiendo. Con determinación, encendí mi móvil. Como era de esperar, se inundó de llamadas perdidas y mensajes frenéticos. Decidí ignorarlos por el momento, y en su lugar redacté un mensaje: a quien corresponda. Por medio de la presente, me distancio formalmente de mi vinculación con Empresas Ortega. Si bien deseo lo mejor para la compañía y sus empleados, declino cualquier participación en sus operaciones y no emitiré declaraciones respecto a las acusaciones actuales. Al enviar el mensaje, sentí como si un peso se aligerara en mis hombros. Por primera vez, había elegido mi propio camino, mis propias prioridades, por encima de las demandas del negocio familiar. La llamada se interrumpió cuando Miguel tocó la puerta, listo para nuestra sesión de fisioterapia. Al verlo, levantó una ceja y comentó: mañana difícil, ¿verdad? No pude evitar reír. Podrías decirlo, respondí. Pero creo que hoy, a pesar de todo, es un buen día. Mientras realizaba los ejercicios, empujando mi cuerpo hacia la recuperación, sentí un renovado propósito. El camino aún era incierto y lleno de desafíos, pero ahora, por primera vez, era mi propio camino, mi elección, mi futuro. En los días siguientes a mi decisión de distanciarme del negocio familiar, una extraña calma se posó sobre mí. El incesante sonar del teléfono se detuvo, ya fuera porque mis padres finalmente entendieron o porque estaban ocupados gestionando el daño, y en ese silencio encontré el espacio para pensar, planificar y soñar con un futuro enteramente mío. Cada sesión de fisioterapia con Miguel cobraba un nuevo significado. El dolor seguía presente, recordándome lo lejos que tenía que llegar, pero ya no era insuperable. Estás progresando mucho, comentó Miguel una tarde, mientras superábamos un ejercicio particularmente difícil. Recuerda, la sanación no es solo física. ¿Cómo te sientes por dentro? Me detuve a pensar. Estoy bien, respondí lentamente. Mejor de lo que imaginaba. Es como si, por fin, pudiera respirar de verdad. Miguel asintió con una sonrisa comprensiva. La libertad hace eso. Incluso si llega con nuevos desafíos. Esa tarde, mientras terminaba mi rutina, recibí unos sobres en la mesita de noche. Una enfermera, con una sonrisa pícara, comentó: parece que tienes admiradores, ¿eh?
Al abrirlos, me formó un nudo en la garganta. Eran cartas de empleados de Empresas Ortega, no de los altos ejecutivos, sino de la gente de a pie, aquellos que había visto de pasada en mis breves visitas a la empresa, nombres que nunca había llegado a conocer. Sus palabras estaban llenas de gratitud y apoyo. Muchos habían leído mi comunicado de desvinculación y, lejos de condenarme, expresaban comprensión e incluso admiración. Se necesita coraje para defender lo que uno cree, decía una de ellas. Tu honestidad nos ha inspirado a cuestionar nuestro propio rol en la empresa. Mientras leía, una mezcla de emociones me embargó, culpa por no haber pensado en el impacto sobre los empleados, orgullo por haber tomado una decisión que resonaba en tantos, y un renovado sentido de propósito. Quizá podía marcar la diferencia, sin atarme al negocio familiar. Esa noche, abrí mi cuaderno y empecé a escribir de nuevo. Esta vez, no sobre el pasado o el presente, sino sobre el futuro. ¿Qué tipo de vida quería construir? ¿Qué valores debía seguir? ¿Cómo usar mis experiencias, tanto buenas como malas, para crear algo significativo? Poco a poco, una idea fue tomando forma. Pensé en los empleados que me habían escrito, en sus esperanzas y temores. Pensé en Miguel, y en cómo su apoyo había sido vital en mis momentos oscuros. Pensé en tantas otras personas que tal vez se sentían atrapadas en situaciones de las que creían no poder escapar. Una fundación, escribí, sintiendo cómo la idea se cristalizaba. Un sistema de apoyo para personas que busquen transiciones laborales éticas. Recursos, asesoría, capacitación profesional. Cuanto más escribía, más me emocionaba la posibilidad. Era algo en lo que podía volcarme, algo que me permitiera usar mi experiencia y contactos para bien, sin depender del negocio familiar. Al día siguiente, le conté mi idea a Miguel durante nuestra sesión. Su rostro se iluminó al escuchar mi visión. Eso suena a un futuro que vale la pena construir, dijo. Conforme mis heridas sanaban, mis planes para la fundación se fueron tomando forma. Contacté a varios de los empleados que me habían escrito, buscando sus opiniones y apoyo. Su entusiasmo se notaba, aun en correos y llamadas, muchos dispuestos a ayudar con sus experiencias o habilidades. No todo fue fácil, hubo momentos de duda, instantes en los que el peso de lo que estaba emprendiendo se volvió abrumador. Las noticias seguían hablando de la investigación a Empresas Ortega, cada titular recordándome el mundo del que me estaba distanciando. Mis padres hicieron unos cuantos intentos más por comunicarse, sus mensajes oscilaban entre el ruego y la exigencia. Pero, con cada día que pasaba, me resultaba más sencillo mantenerme firme en mi decisión. No los excluía de mi vida por completo, sabía que eventualmente tendríamos que hablar honestamente, pero por ahora necesitaba este espacio para crecer y ser quien quería ser, lejos de su sombra. Cuando se acercó la fecha de mi alta, sentí una mezcla de emoción y aprensión. El hospital, con su frialdad y recordatorios de dolor, se había convertido en una especie de capullo, un refugio donde sanar, planear y soñar. El mundo real, con todas sus complejidades, aguardaba afuera. La noche antes de dejar el hospital, recibí una visita inesperada. El doctor Ramírez, el cirujano que me operó, se detuvo en mi habitación. Quería verte antes de que te vayas, dijo, sus ojos bondadosos. Arrugándose con la sonrisa. Has avanzado mucho. Le agradecí, sintiendo una profunda gratitud hacia todo el personal médico. Nunca te he agradecido lo suficiente, dije. Por salvarme la vida. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Te dimos las herramientas, pero fuiste tú quien hizo el trabajo duro. Y he oído que aún no has terminado. Me sorprendió y se rió suavemente al ver mi expresión. La gente habla. Tu idea de la fundación es excelente. Si necesitas apoyo médico o contactos en ese ámbito, no dudes en pedírmelo. Cuando se fue, sentí un renovado sentido de propósito. Era otra muestra de que había gente buena dispuesta a ayudar. La mañana de mi alta amaneció radiante. Mientras empacaba mis pocas pertenencias, mi cuaderno rebosante de planes, las cartas de apoyo y algunos objetos personales, sentí que empacaba no solo cosas materiales, sino al viejo yo, dejando espacio para el nuevo. Miguel apareció cuando ya casi salía. Así que este es el final, ¿listo para enfrentar el mundo? Preguntó,
apoyado en el marco de la puerta. Tomé un profundo respiro, mirando la habitación que había sido mi hogar durante semanas. Tan listo como pueda estar, contesté. Se adelantó para estrecharme la mano, pero en lugar de ello lo abracé con fuerza. Gracias, dije, con la voz emocionada. Por todo. Al salir del hospital, apoyado en mi bastón pero avanzando por mis propios medios, sentí el cálido sol de Madrid sobre mi rostro. La ciudad se extendía ante mí, familiar y a la vez nueva. Sabía que el camino no sería fácil, habría desafíos, retrocesos, momentos de duda. La sombra de Empresas Ortega y las expectativas familiares no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero, por primera vez, me sentía verdaderamente libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para forjar mi camino. Mientras tomaba un taxi hacia mi piso, una emoción que hacía años no sentía me inundó. No era un final, comprendí. Era un comienzo. Un nuevo amanecer, repleto de posibilidades. Y yo estaba listo para abrazar cada instante. El taxi se alejó, llevándome hacia mi futuro. Mientras el hospital se desvanecía en el espejo retrovisor, esbocé una pequeña sonrisa. El camino por delante era incierto, pero una cosa era clara, era mío para moldear. Y esa, al final, era la mayor revelación de todas.